Los romances más trágicos de la historia. A veces que dos personas se quieran no basta para que sean felices. Hay un montón de factores que llevan a las relaciones al fracaso. Los celos, las infidelidades, el odio entre familias, no pertenecer a la misma clase social. Todo principio tiene un final, y más allá de los lamentos queda el recuerdo bonito de aquel tiempo en el que nada parecía interponerse entre los dos. Merece la pena recordar aquellas historias de amor de personajes históricos que se querían mucho, pero que acabaron fatal. Las comparaciones no son buenas y todas las separaciones suelen ser traumáticas. Pero seguramente no quisieras tener el mismo destino que Marco Antonio y Cleopatra o que Juana la Loca y Felipe el Hermoso. En todo caso, sigue viendo este video para descubrir aquellos personajes que parecían inseparables de lo mucho que se querían, pero que desgraciadamente terminaron separándose al final. Los amantes de Teruel. Se trata de una historia que más que verdad tiene que ver con la leyenda. Narra el romance entre dos jóvenes turolenses, Isabel de Segura y Diego de Marcilla, quienes se conocieron en un mercado y al instante se enamoraron locamente. El problema es que no estaban en la misma clase social. Ella era hija de un rico mercader y él tan solo un muchacho pobre. Cuando se propusieron matrimonio, los padres de ella no vieron con buenos ojos la unión. De ahí que Marcilla le pidiera que esperase 5 años para que a él le diera tiempo a cosechar una buena fortuna, y así pudieran vivir su amor sin que nadie se lo impidiera. La joven esperó y esperó. Él se marchó a luchar en la Reconquista y cuenta la leyenda que estuvo en la célebre batalla de las Navas de Tolosa en 1212. Sin embargo, corrieron los rumores de que había fallecido. Entonces, el padre de Isabel se empeñó en buscarle un buen marido a su hija. Ella al principio se negó, pero como sospechaba que Marcilla nunca volvería, acabó aceptando la unión, casándose con don Pedro de Azagra, tan solo un día después de los 5 años que los dos enamorados habían puesto de plazo. Justo el día nupcial, Diego llegó a la ciudad, que se había llenado de motivos festivos y jolgorio con motivo de la boda. Cuando se enteró de que era su amada quien se casaba, entró en cólera, según relata en una versión del relato el periódico local El Heraldo de Aragón. Isabel no había roto el acuerdo, ya que había expirado el plazo que se habían dado mutuamente. Entonces, Diego fue a buscarla a su nueva residencia y se encaramó a su balcón para pedirle que le diera un beso, como prueba de que su amor seguía intacto. Como Isabel era una buena cristiana, se lo negó, y Diego cayó fulminado por el disgusto. Toda la ciudad se puso de luto y celebraron un funeral en el que Isabel al final se acercó a su cuerpo y le otorgó el beso que le había pedido. En ese momento ella también murió de tristeza al haber perdido a su amado. Fue tal el impacto para todos que las dos familias decidieron enterrarles juntos para que así nada los separase nunca más. Abelardo y Eloísa. Pierre Abelard era un filósofo de origen noble al que se le encargó impartir clases a una joven, de un nombre importante en la Francia del siglo XI. Durante sus lecciones ambos se enamoraron y él la dejó embarazada. Al ser conscientes de que no aprobarían tal unión, él la secuestró y se exiliaron en Bretaña, donde nació el hijo que tenían en común, y que desgraciadamente murió poco tiempo después. Cuando les descubrieron, el tío de Eloísa, quien había contratado a Abelardo para que le diera clases, decidió torturarlo, haciendo que sus esbirros le castraran. Además, les prohibió volver a verse, y ella fue alojada en un convento para convertirse en abadesa. La pareja, al no poder estar juntos, inició una larga correspondencia que se extendió hasta el final de sus vidas, viviendo su amor a través de las cartas que se enviaban, sin volver a verse jamás. Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Se casaron con tan solo 16 años, y a pesar de estar prometidos por terceras personas,
tuvieron una relación de lo más turbulenta que en un primer momento fue provechosa para ambos, pero que más tarde les acabó destruyendo. Fue tras el nacimiento de su primera hija, la princesa Leonor, cuando Felipe empezó a perder el interés por Juana, engañándola con otras mujeres. A partir de ese momento, Juana comenzaría a perder la cabeza fruto de los celos y el dolor al saber que su marido tenía amantes, con los que se acostaba en la misma corte que compartían. Felipe murió joven y ella estaba embarazada. Cuando subió al trono su hijo, Carlos I de España, este ordenó que la encerraran alegando problemas mentales. Al final, Juana falleció 30 años después de que comenzara su confinamiento, en 1555. Hernán Cortés y Malinche. Otra de esas historias que tendría un gran impacto en las audiencias si fuera recogida en cualquier serie actual. Esta vez el escenario histórico es la conquista de México por parte de los españoles y del general Hernán Cortés. Tras muchos intentos fallidos de hacerse con el control del territorio, el conquistador conoció a una joven indígena llamada Malinalí, más conocida como Malinche. Esta, después de pasar por muchos años como esclava, se enamoró perdidamente del español. Entonces él le pidió que le ayudara a comunicarse con los mexicanos ejerciendo de intérprete. Ambos tuvieron un hijo y lo llamaron Martín, el cual está considerado como uno de los primeros mestizos de México. En la cultura del país latinoamericano, Malinche está vista como una traidora a su pueblo, aunque también se la reconoce como víctima de ese choque cultural que se produjo cuando llegaron los españoles a sus tierras. Otra parte de la sociedad mexicana la considera como madre simbólica de la nueva cultura mestiza que llegó como fruto de la conquista española. Bonnie y Clyde. Bonnie Parker y Clyde Barrow se conocieron en 1930 y pocas semanas después, Clyde escapaba de la cárcel en la que estaba preso a tiros con los guardias de la prisión. Aunque su amor era correspondido, a ninguno de los dos les gustó amoldarse a las leyes y pasaron toda su vida perseguidos por las fuerzas de seguridad. Al final, les asesinaron 4 policías en una emboscada en una carretera del estado de Luisiana en 1934. Esta mítica pareja de forajidos son un ícono de la cultura popular, en la época de la Gran Depresión estadounidense, apareciendo su historia en la gran pantalla innumerables veces.